Ahora vamos a ponernos en las manos del Señor. Y le voy a pedir a Fernando que nos lleve en una breve oración para realmente pedir al Espíritu Santo que haga su obra entre nosotros. Con muchísimo gusto. Amantísimo Padre Celestial, venimos a ti ante tu presencia, invocando al Espíritu Santo, pidiéndote que por favor nos auspicie en esta ocasión. Sé tú el invitado de honor en medio nuestro y ayúdanos a llegar con efectividad a las personas que nos hacen el favor de recibirnos en su casa y nos abren su corazón para de alguna manera ser interpelados por ti. Ayúdanos, Señor, en ti confiamos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fernando, vamos a hablar de Fernando. Cuéntanos un poquito, ¿dónde naces? Háblanos un poco de tu familia y de cómo empiezas tú a caminar en esta vida. A ver. Yo nací en Puerto Rico, en Caguas, Puerto Rico, en 1964. Déjame te detengo ahí, en Caguas, Puerto Rico. ¡Puerto Rico! Ahí les dan los teléfonos para que nos llamen. Ok, 205-229-80, esto es fuera de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos, 1-800-221-9460, el correo reenvivo@ewtn.com. Ok, entonces, Caguas. Caguas, Puerto Rico, en el año 1964. Actualmente estoy casado con doña Lisette Nazario González y tengo 3 niños, Fernando, Génesis y Elías. ¿Lisette está viéndonos? Sí, me está viendo. Mándele un beso. Le envío un beso, la quiero muchísimo y ya nos vemos en casa ya mismo. Así que mañana te lo devuelvo por ahí, Lisette. Sí, señor. Así que los niños se llaman Génesis, Fernando y Elías. Génesis es el primer libro de la Biblia. Sí, sí. Ajá. Sí, es que yo fui criado en una denominación evangélica y es tradición evangélica, ¿no? Que a los niños siempre se le ponen nombres bíblicos. Solamente se nos excusa en términos tradicionales cuando se le quiere poner el nombre del papá al niño. Por eso el segundo niño se llama Fernando. Ajá. Si no hubiésemos optado por un nombre bíblico. Ajá, muy bien. Bueno, entonces naces en Caguas, te crías en una familia evangélica. Sí. Yo nunca había sido católico en mi vida. Yo me crié en una familia evangélica. La iglesia de mis padres fue una iglesia evangélica, conservadora, de extracción pentecostal y fundamentalista. Yo me crié en esa iglesia, me desarrollé en esa iglesia. Aprendí muchas cosas buenas en esa tradición evangélica. Y en mi juventud descubrí que el Señor me llamaba a ser ministro, a predicar su palabra y a ser pastor y maestro. Y accedí al ministerio en un momento dado y recibí mis credenciales como ministro licenciado ordenado de una prestigiosa denominación evangélica en mi país, hasta hace 3 años. Pero entonces, a ver, déjame ir, vas muy rápido con tu vida. Tú te crías en una iglesia pentecostal. Sí. ¿Cuántos más de familia son, aparte de ti? De hermanos o hermanas. Son 4. Son 3 hermanas y un hermano más. Ajá, y tú eres el que siente la vocación, el llamado, por llamar así, sí. Pues al ministerio. Sí, es cierto. Sí, todos militan, militan en diferentes denominaciones evangélicas pentecostales, pero yo fui el único que accedía al ministerio. Me preparé para eso y lo ejercí. ¿Y prepararse para el ministerio qué significa, Fernando? ¿Cuántos años de estudio, de seminario? ¿Cómo se prepara? Bueno, fui agraciado porque en mi época pertenecía a una denominación pentecostal que creía que los que aspiraran al ministerio debían prepararse. Así que ellos proveían un sistema combinado con el seminario nuestro en Cleveland, Tennessee, y mediante un sistema de consorcio y combinado con el seminario nuestro en Puerto Rico, proveían el bachillerato y la maestría. Y lo que una vez completábamos la primera secuencia de estudio al bachillerato, se nos otorgaba, si aplicaba, la credencial de exhortador. Y luego licenciado ordenado. Entonces, digamos, toda tu formación pedagógica se realiza entre el seminario y tus estudios normales. Sí, una vez salgo de la universidad secular, como decíamos, entonces entramos al colegio bíblico, comenzamos el periodo de bachillerato y después entonces la maestría en Estados Unidos, en Cleveland, Tennessee. ¿Y a qué edad es que te ordenan pastor? Yo recibí mis primeras credenciales a los 32 años. ¿Así le llaman recibir las credenciales? Sí, recibí las credenciales, correcto. Ajá. Es una iglesia evangélica libre que trata de no utilizar la nomenclatura
más formal, más antigua de las iglesias protestantes históricas y también de la iglesia católica. Entonces, en vez de ordenación, en primera instancia, hablan de recibir credenciales. La ordenación entonces sería el último paso. Pero ya con las primeras credenciales ya uno puede ejercer el ministerio totalmente, casar, bautizar, pastor, sí, sin ningún problema. ¿Ya qué edad que recibe las credenciales tú? A los 32 años. Muy joven. Sí, muy. Sí, fui muy afortunado en ese sentido. Confiaron en mí, me desarrollé como líder juvenil y una vez termino la primera secuencia de estudios, pues me dan las credenciales y luego me ordenan. Ahora voy a echar otra vez tu vida hacia atrás. ¿A qué edad conoces a tu esposa? Bueno, no tu actual, tu única esposa. Sí, la única. No, la única. No es la actual porque no, es la del turno. La mujer de todos mis hijos. ¿Dónde la conoces y cómo es que...? En la iglesia pentecostal en la cual me crié. Allí nosotros juveniles, allí la conocí, allí fuimos novios y allí nos casamos. Ajá. Y comenzamos a ejercer el ministerio juntos también. O sea que los pastores, la esposa del pastor es parte también del ministerio. Sí, la esposa participa. Ajá. Participa muchísimo y es una tremenda ayuda en las iglesias. Ajá. Y entonces empiezas a trabajar como pastor. Cuéntanos de ese trabajo de pastor en una iglesia evangélica. Mi primera tarea como pastor fue de capellán. Fui nombrado capellán del Hospital Trilla en la ciudad de Carolina. Allí don Pepe, ejerciendo mi ministerio como pastor y capellán, comienza la crisis que eventualmente me condujo a la comunión plena de esta iglesia, gracias a Dios. Allí trataba de llegar a mi feligresía, mostrándole lo que yo entendía era la verdad que estaba en la Biblia, la verdad que me había enseñado mi denominación, que había aprendido en el seminario. Pero don Pepe comenzó a darme cuenta de que mi oferta religiosa era una entre otras, y que habían otros hermanos muy bien intencionados y otros ministros de otras denominaciones evangélicas y de sectas también, y de otras religiones, que tenían interpretaciones diferentes a la mía. Y eso confundía a la gente que yo quería servir, que yo quería pastorear, correcto. Recuerdo mucho de esos casos, sé que no tenemos mucho tiempo, pero me interesa mencionar el caso de una joven luterana. Bien, yo la atiendo, le digo que tiene que convertirse, tiene que hacer la oración del pecador, la catequizo por un periodo de tiempo, y le digo que tiene... La oración del pecador, ¿es esa oración que nosotros llamamos la oración de entrega a Jesús? Sí, es cierto, eso mismo, sí. Y entonces le digo a ella que como para culminar el proceso de formación, ella tiene que ser bautizada y luego entonces referida por mí a una de las iglesias de nuestra denominación. Ella me levantó el siguiente cuestionamiento: yo no puedo bautizarme, porque yo me iglesia evangélica luterana y allí me bautizaron a los 6 meses y yo creo que ese bautismo es válido. ¿Cómo es posible que usted me diga que tengo que bautizarme de nuevo? El rebautismo es pecado porque me dijo ella, Efesios 4:5, que tenemos que perseverar en un solo bautismo. Me mencionó Hechos 16:18. También me mencionó también que el Evangelio, el Señor había dicho en el Evangelio, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenía textos bíblicos para contradecir mi enseñanza. Claro, yo tenía los míos, pero era la versión de ella contra la mía. Me fui dando cuenta, don Pepe, poco a poco, de que en la Biblia tenía yo que encontrar algo más. Tenía que encontrar un criterio de autoridad. Tenía que encontrar evidencia que me mostrara una sola verdad de Jesucristo en un solo lugar, porque ya había visto en los capítulos 14, 15 y 16 de San Juan que el Señor antes de irse dijo que iba a enviar su Espíritu Santo, que era el Espíritu de la verdad, y que ese Espíritu Santo, el acompañante, el Paráclito, mostrara a ellos la verdad completa. ¿Qué era la realidad que yo estaba viendo, que yo estaba experimentando? El mundo de las sectas, el mundo de las denominaciones, un montón de grupos que ahora van por 30,000 en este país, un montón de grupos que... Espérame, ese número me levantaste los pelos. Sí, dice la... 30,000. 30,000, sí, en este momento, don Pepe, las últimas estadísticas, hay poco más de 30,000 denominaciones cristianas. Solamente en Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos. Se crean 5 nuevas iglesias en los Estados Unidos, todas las semanas. 5 nuevas iglesias, todas las semanas. Entonces... Una iglesia que salió de otra iglesia, que salió de otra iglesia, que salió de otra iglesia. Correcto, pero la cosa es que todas dicen estar inspiradas por el Espíritu Santo,
y todas arguyen fundamentarse en una misma Biblia, en una sola Biblia. Entonces, ¿dónde está el espíritu de verdad? El espíritu que conducía a la verdad completa. ¿Dónde está eso? Porque tenía que haber una sola iglesia. San Juan, versículo 16. El Señor dijo, yo llamaré otras ovejas que no son de este rebaño. Nosotros los no judíos. De manera que habrá un solo redil con un solo rebaño. Y yo comencé a cuestionarme en ese momento dado, bueno, ¿dónde está ese único redil? Que necesariamente ha tenido que ser el mismo por los pasados 2000 años. ¿Y dónde está ese espíritu de verdad que muestra, dirige, enseña una sola verdad de Jesucristo? ¿Dónde está? Y comencé entonces mi búsqueda a través de la escritura y la oración. ¿Cuántos años ejerciste como pastor? 10 años. 10 años. Y dentro de ese periodo es que entra esta crisis tuya de ¿dónde está la verdad? Sí, don Pepe, yo soy un hombre y yo soy imperfecto y soy pecador. Pero si algo somos el mismo club. Si algo bueno yo he tenido es que durante todo ese tiempo traté de ser un buen pastor, responsable, porque yo sabía que era responsable del destino de las almas de mucha gente y yo quería mostrar la verdad, enseñarles la verdad, dirigirles correctamente. Pero ¿cómo estar seguro si ahora yo mismo tenía mis dudas? Si había otros cristianos muy bien intencionados como yo que me contradecían en asuntos importantes de la fe, determinantes de la fe. Y comencé entonces este proceso de búsqueda, de estudio. Me matriculé en otro seminario, el Seminario Evangélico de Puerto Rico, que es muy bueno en Biblia. Tienen una biblioteca monumental de 4 pisos, muy buenos profesores y en historia de la iglesia. Allí me di cuenta, preparando trabajos sobre el Nuevo Testamento, que la división entre los cristianos en el Nuevo Testamento era condenada por los apóstoles. Es interesante porque las denominaciones evangélicas, cuando se reúnen en el 1948 en Ginebra para fundar el Consejo Mundial de Iglesias, en sus documentos de incorporación, ellos dicen que la realidad de división entre ellos es escandalosa y es un pecado. Porque ellos conocen el Nuevo Testamento. Ellos saben que no debemos estar separados. La oración de Jesús, la famosa oración de Jesús, Juan 17:21. Padre, que sean uno, para que el mundo crea. Y es tremendo como él lo pone. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, esa iglesia tiene que ser visible, tiene que ser constatable. Pero yo me preguntaba, ¿dónde está esa iglesia? Me preguntaba. Déjame hacerte una pregunta un poco fuerte. Seguro. En este periodo en que empieza esta crisis, ¿tú qué pensabas de la Iglesia Católica? ¿Cuál era tu concepto de la Iglesia Católica Apostólica Romana? Como un buen pentecostal fundamentalista latinoamericano, yo era rabiosamente anticatólico y mi esposa mucho más. Por eso, aquí está el problema realmente. Yo esto lo iba descubriendo en la oración y en el estudio, en la profundización de la revelación de la Biblia, pero mi anticatolicismo no me dejaba dar el paso. Yo resistí con mucha vergüenza, pero tengo que decirle la verdad. Yo resistí el trabajo del Espíritu en mi vida. Yo no quería hacerme católico. Yo comencé a ver esta verdad, comencé a sospechar que era la Iglesia Católica. En un momento dado corroboré que la Iglesia Católica era la Iglesia de Jesucristo, pero me resistí. Me resistí hasta que me encontré con otras verdades de fe. Me encontré, por ejemplo, con la Eucaristía. Me encontré con la excelencia de mi Madre del Cielo. Me encontré con los sacramentos. Me encontré con que... Cuando hablas de la Madre del Cielo, estás hablando de la Virgen María, ¿verdad? De mi Madre del Cielo, de nuestra María Santísima. Increíble que un anticatólico haya ido descubriendo todo esto, especialmente en ese punto de María, que es tan rechazado por las iglesias, todas las iglesias no católicas, para acabar rápido. Don Pepe, yo me matriculé en la Facultad de Teología de los Padres Dominicos, en mi último año de pastorado. Creo que no oí bien. En mi último año de pastor, yo me matriculé en una facultad de teología católica, porque yo quería, entre otras cosas, buscar cualquier pretexto para no hacerme católico. Así que yo voy a la facultad y veo allí en el programa de estudio, antes de matricularme, que había una clase que se llamaba Mariología. Y yo me pregunté, ¿quién será ese Mario? Me di cuenta que era María luego. Me matriculé. A las 2 semanas, un fraile en la biblioteca me dice, ¿sabías tú que el comentario más bello que se ha escrito sobre el Magnífica de la Virgen lo escribió el doctor Martín Lutero?
Y yo le dije, ¿qué? Martín Lutero. Pensé, ¿qué cura embustero? Lutero no pudo haber escrito nada sobre la Virgen porque él era protestante como yo. Don Pepe, quedé fascinado. Lo que decía mi padre espiritual sobre la Madre del Cielo, sobre la Virgen. Decía cosas como, nosotros los cristianos hacemos bien en tributar honores a la Santa Madre de Dios. Creí en la maternidad divina. Porque ningún otro ser humano ha tenido jamás una experiencia con el Espíritu Santo como la Virgen María. Hasta que por virtud de esa experiencia con el Espíritu, el Verbo encarnado que coexistía con el Padre desde la eternidad, tomó carne de su carne y sangre de su sangre para venir al mundo y otorgarnos la salvación y reconciliarnos con el Padre. Palabras del doctor Martín Lutero. Bueno, es que mucha gente quizá no sabe, Fernando, de que Martín Lutero, antes de la Reforma, antes de separarse de la Iglesia, él era católico. Era monje. O sea, él era un católico en todo sentido de la palabra. Tenía sus puntos de controversia, que fue por lo que vino la Reforma. Pero Martín Lutero, si usted no lo sabía, fue católico. Hasta que se separó de la Iglesia. Así que él era un tremendo devoto de la Virgen. Sí, ciertamente. Y yo quedé fascinado con eso que Martín Lutero hablaba sobre la relación de María con el Espíritu Santo. Pero yo no quería hacerme católico. Yo lo que pensé fue, wow, María fue pentecostal. Bueno, sí fue porque estuvo en Pentecostés. Ciertamente. Sí. Pero don Pepe, a que usted no sabe sobre quién prediqué el próximo domingo en mi iglesia. Sobre María. Sí, señor. Prediqué el mejor sermón de mi vida, lo más bíblico que pude sobre la Virgen María, porque en esas descubrí cosas maravillosas sobre la Virgen, en la misma Biblia. Y prediqué mi primer sermón sobre la Virgen. Ay, don Pepe. Lo peor que le puede pasar a un pastor pentecostal es que durante su sermón, en una iglesia pentecostal, se escuchen los grillos, los bebés llorando y en mi país los coquís. Es lo peor que puede pasar. Sin embargo, esa noche se oía todo eso. Un silencio sepulcral. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando en este sermón? La gente no reaccionaba. Le pregunté a una hermana que tenía mucha confianza luego, al final del culto, y le pregunté, hermana, ¿qué fue lo que pasó con el sermón? Y ella me dice, ay, pastor, el sermón quedó muy bonito, no lo puedo negar, pero demasiado mariano. Y yo le pregunté, ¿y por qué dice tan mariano? Es que usted se pasó todo el mensaje, María, 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 María. Y a mí me dio coraje. Y le dije, entonces, pero si es que yo he predicado aquí sobre Noé, Noé, y no hay ningún problema. Salomón, 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 y no hay ningún problema. David, 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 y no hay ningún problema. Usted me quiere decir a predicar sobre la única mujer que ha parido a Dios. Y ella abrió los ojos y me dijo, ¿qué? ¿Que parió a Dios? Sí. María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ella es madre de Jesucristo. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, María es madre de Dios. Esa es teología 100% católica. Sí, señor. Oye, Fernando, ¿y qué te pasó en una ocasión en esa crisis que andabas cambiando la televisión? A ver. Yo estaba cambiando la televisión y vi por primera vez EWTN. EWTN, Canal Católico. El Canal Católico, Madre Angélica. Correcto. Y allí vi que unos frailes estaban en una hora santa, estaban adorando al Santísimo. Por lo que pude entender del latín, me di cuenta que estaban adorando a aquello que estaba bellamente expuesto en un altar. Yo no sabía lo que era. Para mí era un aparato de metal, hasta que me fijé que en la parte superior había una hostia, una santa forma. Ahora le llamas. Ahora, no, yo pensaba que era un trozo de pan. Y yo dije, oye, estos católicos son bien idólatras de verdad. Mire, que adorando un trozo de pan. Y se me ocurrió una idea, don Pepe, para no serme católico, porque yo no quería serme católico. Dije, si yo logro demostrar que estos frailes están adorando un trozo de pan y no a Jesucristo como ellos creen, entonces yo habré probado que son idólatras. Y no tendré que hacerme católico. Y una vez más me puse a orar y a estudiar, hasta que encontré que la Eucaristía, entre otras cosas, está en todas y cada una de las páginas de la Biblia. Y que es perfectamente bíblico nuestra creencia de que la Eucaristía es la presencia real de nuestro Señor en los elementos eucarísticos. Lo que nosotros... Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sí, Señor. Sí. Y ahí están los textos. Más que nada, el capítulo 6 de San Juan, también San Pablo, capítulo 10, capítulo 11, versículos 23 y 26. Dáselos otra vez, Fernando. ¿Cómo no? Capítulo 6 de San Juan. A ver, capítulo 6 de San Juan. Díselo ahí para que ¿cómo no? A los ojos dónde tienen que buscar en la Biblia. ¿Cómo no? El Evangelio de San Juan, capítulo 6. Todo el capítulo 6 consta de 72 versículos,
pero la perícopa o el texto más eucarístico aparece desde el versículo 28 hasta el versículo 71. Don Pepe, más de 40 versículos que nos hablan, nos demuestra, sin lugar a dudas, que la Eucaristía es la presencia real de nuestro Señor en la Santa Misa. De esos versículos, ¿cuál es el que más te impacta? Yo sé que bueno, todo el texto es sí, importantísimo. Es todo, pero por ejemplo, el Señor es retado por los judíos que no creían. Y el Señor les dice a ellos que tienen que buscar el pan que el Padre les va a dar, que es un pan para la eternidad. Ellos quieren ese pan y el Señor les dice, pues yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre, y el pan que voy a dar es mi carne por la salvación del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Resucitaré el día final. Sí, Señor, y es maravilloso, porque el Señor habló tan firmemente, tan convincentemente, que los judíos, aquella multitud de como 10,000 según los expertos que le estaban siguiendo, cuando pensaron que Jesús se había vuelto loco porque decía que había que comérselo y bebérselo, se fueron. Y el Señor no les dijo nada. Pueden corroborarlo en el versículo 60. El Señor se refirió a sus y les dijo para que se fueran también si querían. Ustedes se quieren ir. Se jugó el todo por el todo. El todo por el todo, porque el Señor es así. Y Pedro contestó, como el primero entre ellos, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? El primero entre ellos, esto lo vamos a tocar, porque ahí tocaste otro punto que también es importantísimo. Seguro. Que es el papado, la sucesión apostólica de Pedro hasta ahora Benedicto XVI. Voy a darle los teléfonos, porque ahora es el momento de llamarnos. Cualquier pregunta que tengan, aquí tenemos a Fernando, que les puede dar explicación. Un hermano cristiano de una iglesia pentecostal pudo encontrar la verdad en la iglesia católica. Fuera de los Estados Unidos, 205-271-2980. Dentro de Estados Unidos, 1-800-221-9460. Correos electrónicos, feenvivo@ewtn.com. Este es el día de la oportunidad de hacer preguntas. Si usted tiene cualquier duda sobre la Iglesia Católica, llámenos, porque se las va a aclarar alguien que descubrió la Iglesia Católica viniendo de una iglesia evangélica. Testimonio, ¿verdad? Vuelvo con ustedes en un par de minutos. Aquí vamos con Fernando. Fernando, me tienes de verdad, yo creo que eso está pasándole a nuestro auditorio, que no se quieren mover de la televisión o del radio para escuchar a alguien que descubrió la riqueza que tenemos en la Iglesia Católica. Y me pongo a pensar, Fernando, ¿cuántos católicos hay que no aprecian esa realidad de que esta es la Iglesia que fundó Jesucristo, que contiene toda la riqueza de gracia que nos dejó en la vida sacramental, que la continuidad viene desde Pedro, cuando el Señor le entrega las llaves, hasta Benedicto XVI. Sí, sin lugar a duda, don Pepe, no existe, no es posible encontrar en la Biblia un solo texto, una oración, una frase, una palabra, un punto, una coma, que rectamente interpretado contradiga la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia. Para nada. Y es maravilloso porque elementos importantes de fe, como por ejemplo el primado de Pedro, el hecho de que el Señor al final del Evangelio según San Juan declara a Pedro pastor universal de su rebaño, y que nosotros los cristianos participamos de ese liderato, de ese magisterio, es realmente formidable, perfectamente bíblico. Lo descubrí, lo aprendí y ahora lo aprecio muchísimo, don Pepe, pero lamentablemente mis amigos católicos no me hablaban de estas cosas. A ver, ¿cómo tú tenías amigos católicos, siendo tú católico? Sí, don Pepe, ¿sí? Pero me temo que mis amigos católicos me respetaban mucho y no compartían su fe conmigo, lamentablemente. Por eso ahora me dedico a
a tratar de concienciar a los hermanos, a mis hermanos católicos y decirles, compartan su fe. Díselo ahí, que se formen en la fe, que den testimonio, el mejor testimonio posible de que son cristianos íntegros, cristianos de una sola pieza. Aprendan su fe. Más que nada, enamórense de su fe. Enamórense del Señor, de la doctrina del Señor. Y compártanla. Y pidan al Espíritu Santo. Él capacita. Y eventualmente van a lograr conseguir los medios para poder compartir la fe mediante el testimonio, la palabra. Y lo van a hacer, pero tienen que hacerlo, tienen que compartir la palabra, tienen que compartir su doctrina. Quizás si esos amigos tuyos católicos en ese tiempo te hubieran animado, te hubieran compartido, quizás hubiera sido más rápido. Don Pepe me dio un montón de sufrimiento. O sea, ojalá alguien me hubiese dicho algo. Gracias a Dios, el Espíritu Santo se movió y me convenció, ¿no? Con un trato directo conmigo y la escritura, ¿no? También EWTN y eventualmente, ¿no? Algunos amigos con los que fui estableciendo contacto y adquiriendo un poco de información, pero ya fue al final de mi proceso de conversión. Déjame te hacer una pregunta un poco indiscreta quizás. No, no hay ningún problema. Tú ya estabas casado en ese momento y tu esposa nos has dicho que ella también era pentecostal. Sí. En este proceso, ¿qué sucedió con ella? ¿Iba caminando junto contigo, parejo? No, en lo absoluto. Ella comenzó a cuestionarme en un momento dado. Fernando, predicas diferente. Ahora estás enseñándonos acerca de una presencia real. ¿Qué es eso de una presencia real? Predicas sobre la Virgen. ¿Qué es lo que la gente está comentando? Había dicho que iba a renunciar y que me iba de mi denominación. Ella me decía, ¿pero y qué vamos a hacer? Y yo, pues, me voy para otro sitio. Ella me decía, ¿para qué sitio te vas? ¿Para qué iglesia nos vamos? Dijo ella. Ya le había dicho que quería renunciar. Renunciar implicaba dejar tu salario, dejar todos tus, digamos, medios económicos y lanzarte prácticamente a una nueva vida. Sí, dejar todo eso, pero peor aún, dejar mis amistades. No porque yo quisiera dejarlas, sino porque eventualmente me movía en un ambiente anticatólico y me iban a rechazar, como eventualmente muchos de ellos hicieron, compañeros míos también. Pero aquí estamos. Realmente la dificultad grande fue cuando le notifiqué a ella dónde estaba mi corazón, y ella lo vio con muy malos ojos y me dejó en un momento dado. Vamos a volver a ese punto, me interesa mucho. Es un correo electrónico, Fernando, vamos a tomarlo ahora mismo. Qué alegría poder escuchar que esta persona, que era protestante, pero con buena voluntad y con deseo de vivir la verdad, se dio cuenta de que la Iglesia Católica es la única Iglesia de Cristo en donde está depositada toda la verdad. José de México. José de México, no sabemos de qué parte de México, pero... Sí, pero tiene toda la razón. O sea, no es, don Pepe, que yo estuviese perdido. No se trata de eso. Se trata de que yo estaba tan enamorado del Señor que no amaba con menos. Yo quería saber toda la verdad. En un momento dado quise entrar en contacto y en comunión con la iglesia que tiene el depósito de toda la verdad. Con la iglesia que tiene el poder para perdonar mis pecados y para alimentarme con el pan vivo bajado del cielo. Y aunque no lo haya querido aceptar en un momento dado, aunque lo haya rehusado, la verdad es que esa verdad y ese poder se encuentran en la única iglesia que Cristo estableció, que es esta Santa Iglesia Católica. Así que te jugaste por el todo, incluso estábamos en el punto de que tu mujer te dejó. Sí, y fue un momento bien difícil, porque comencé inclusive a pelear con mi Señor. Señor, mira lo que está pasando. Ya no hay ministerio, no hay teología, no puedo enseñar. Mira, mis amistades no me dirigen la palabra. Están diciendo cosas que no son ciertas de mí, sobre mi fe, sobre mi fidelidad al Señor, inclusive por las radios, mis ex compañeros. Pero lo peor, Señor, es que ahora me quitas a mi esposa también y a mis hijos, porque no tenía contacto tampoco con mis hijos. Mi esposa se comunicaba conmigo por carta. Wow. Don Pepe. Ella fue un momento bien difícil, fueron los 2 meses peores de mi vida, hasta que un día, don Pepe, yo entro a una capilla a derramar mi corazón. Busco el Santísimo, veo que hay un rosario
en la primera banca antes de llegar al altar, tomo el rosario y se me ocurre una idea. Algo difícil para un evangélico, pero yo necesitaba ayuda urgente. Yo le pedí perdón al Señor si aquello que yo pensaba hacer le ofendía, pero yo necesitaba ayuda urgente. Y por primera vez me dirigí a la madre de mi Señor y le pedí que me ayudara, que yo iba a hacer aquel rosario, que me perdonara. No tenía mucha fe, no sabía cómo hacerlo, pero yo tenía que hacer aquel rosario. Tuve dos intenciones a la madre de mi Señor, dos intenciones. Número uno, que mi esposa y yo nos reconciliáramos. Número dos, que mi esposa, mi Señor, entráramos a la comunión plena de la Santa Iglesia Católica. Me da vergüenza porque yo dije aquel rosario con poca fe. Yo tenía miedo de estar pecando. Me tomó 50 minutos decir aquel rosario. Lo cierto es que cuando llegué a mi casa esa tarde, yo encontré a mi esposa esperándome. En la sala de mi casa, extendió sus brazos, me abrazó y me dijo: Fernando, esto no puede seguir así. Yo te amo. Y don Pepe, después que me reconcilié con mi esposa, no sé qué hice con el rosario. No sé dónde lo puse. Lo cierto es que hace 2 años descubrí de verdad cuán grandiosa es mi Madre del Cielo. Cuando estoy entrando por la Santa Iglesia Catedral para recibir los sacramentos, para por fin disfrutar aquella Eucaristía y ser admitido en la Santa Iglesia Católica, me doy cuenta de que frente a mí están mis 3 niños, vestiditos de blanco, a hacer su primera comunión, a ser bautizado. Cuando voy por la mitad del pasillo me doy cuenta que mi esposa me oprime fuertemente el brazo derecho. Mi esposa iba conmigo, entre otras cosas, a casarse conmigo por el rito católico, a recibir el sacramento del matrimonio. Aquella noche, don Pepe, mi Madre del Cielo me concedía aquella segunda intención de aquel rosario mal dicho y con poca fe. Tenemos una llamada. Nos llaman de Puerto Rico. Vamos a tomarla en este momento. Adelante, María, te estamos escuchando. ¿Aló? El Señor le bendiga. Igualmente, María, te estamos escuchando. Estás en el aire, adelante. Sí, estoy muy emocionada al oír su testimonio, el cual ya había oído en otra ocasión, pero he aprendido algo de lo que usted dijo. Dijo que tengo que compartir mi fe. Yo tengo una persona que comparto que es evangélica y a veces pues por no ofenderle o algo, pero ahora con ese testimonio suyo pues yo voy a defender mi fe. Gracias, que el Señor le bendiga y adelante. Muchas gracias, María. ¿De qué parte de Puerto Rico nos llamaste? Una conferencia, Juan 23. Ajá. San Juanadía, y ahí yo tuve la oportunidad de verlo por 2 veces. Sí, muy bien, 23. Gracias, María. Ok, Dios le bendiga. Adiós. Nos tienes a todos con las lágrimas en los ojos. Sí, aquellos que quieran trabajar, evangelizar a su familia, 4 puntos que a mí me han servido. Primero, paciencia, mucha paciencia. Estamos bregando y lidiando con un anticatolicismo visceral, mucha paciencia. Número 2, formación. Hay que aprender la fe, porque eventualmente la gente que el Señor vaya llamando a esta iglesia va a pedir respuesta a sus preguntas y tenemos que estar formados. Número 3, testimonio, que ellos vean en nosotros al mejor cristiano posible. Y número 4, el Santo Rosario, con esa intención específica de conversión. Usted sabe que la tradición nos dice que el rosario, que nuestra Madre Santísima le dio el rosario a Santo Domingo de Guzmán como un arma poderosa para la conversión de los que no estaban en comunión con la iglesia de Jesucristo. Me parece a mí que el rosario se nos presenta como una oportunidad maravillosa de poder trabajar a favor del reino de Dios. ¿En qué año es que sucede este hermosísimo momento que nos acabas de narrar de los niños, la esposa, los sacramentos? ¿En qué momento, en qué año es que te da el Señor este regalo por la intercesión? 18 de abril de 2003. Ajá. Recién. Sí, yo soy un católico novato, don Pepe. Pero qué católico. Ojalá todos los que nos llamamos católicos tuviéramos pues eso, esa fe que tú ya tienes, esa seguridad absoluta de estar en la iglesia que Cristo fundó, esa amor por los sacramentos que veo que tú tienes, Fernando. Sí. Ojalá. O sea que un católico novato, pero muy sólido. Muy sólido. Sí, y ojalá pudiéramos contagiar a muchos más en esta iglesia, con la pasión que
que se vive este amor a Jesucristo. Volviendo un poco a tu historia, ¿cuál fue el momento decisivo, Fernando? ¿Cómo sucedió que tú dijiste, aquí, ya, ahora sí, estoy convencido? ¿Qué fue lo que te hizo ya dar el brinco final? Yo estoy en mi comunidad, en esa última comunidad que trabajé, yo era lo que ustedes llaman un vicario. Había otro compañero como párroco. Él esa noche va a celebrar la Cena del Señor, y como deferencia a mí, me pide que por favor el reverendo Casanova que venga y suba a la plataforma para presidir conmigo la Cena del Señor. En lo que yo voy subiendo para disponerme a hacer aquello, él le dice a la feligresía: en lo que sube el reverendo, yo tengo que decirles a ustedes algo. Dijo mi compañero: esto que vamos a celebrar a continuación, la Cena del Señor, es un mero símbolo. Durante ese periodo de tiempo, yo traté inclusive de celebrar la Eucaristía en las iglesias en las que trabajaba. En ese momento me di cuenta de que yo había vivido engañado, porque yo no tenía el poder para convertir aquello en el cuerpo y lo otro en la sangre de mi Señor. Yo me di cuenta en fracciones de segundo que estaba en el sitio equivocado. Cuando él dijo: esto es un mero símbolo, yo tenía el pie derecho en el primer escalón para subir la plataforma. En aquel momento yo di media vuelta, salí de aquel lugar y nunca más volví. Me sentí como Abraham. Sentí que el Señor me decía, como la interpelación del Señor a Abraham. Pero el Señor me decía a mí: Fernando, ¿sabes de tu ministerio? Sí, Señor. ¿Tu único ministerio? Sí, Señor. ¿El ministerio que tú amas? Sí, Señor. Dámelo. Dámelo. Y lo hice. No le voy a negar que me costó mucho, pero don Pepe, lo extraordinario de todo esto es que si tuviera que hacerlo, lo haría 1000 veces más. Fernando, tenemos un correo electrónico, vamos a seguir escuchando este tremendo testimonio. Hoy estoy sorprendida y confundida porque yo crecí en una iglesia católica, conocí la evangélica ya grande, me encantó durante como 2 años, ahora no soy ni una ni otra, pero estoy muy confundida, no sé cuál es la verdad. Conozco a Jesucristo, pero no sé cuál es el lugar correcto para quedarme e inculcar a mis hijos. Gracias, Lorena. El lugar correcto es la única iglesia que Cristo fundó para que los humanos nos encontráramos con Él. Y esa es la Iglesia Católica. Si están buscando, el que esté buscando una iglesia humanamente hablando perfecta, pues yo le deseo mucha suerte. Oraremos mucho por él o por ella para que la encuentren. Lo cierto es que los hijos de la iglesia somos pecadores y somos imperfectos. Miremos, por ejemplo, la iglesia que Cristo convocó para sí en torno a sus apóstoles, 12 apóstoles. El único que permaneció firme al pie de la cruz fue Juan. ¿Qué promedio es ese? Pues es menos del 10%. Piense lo que pasó con Tomás, con Pedro. Y si quitas al otro, al que lo vendió. Ciertamente. Porque así es la iglesia del Señor. Pensemos, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿por qué nombró a Pedro como papa? ¿Por qué no nombró a Juan? Para mí Juan era mejor. ¿Por qué le dio la tesorería a Judas? Porque él es el Señor, porque él hace como quiere. Y si fue capaz de fundar su iglesia sobre ese fundamento apostólico de hombres imperfectos, yo que también soy imperfecto y pecador, de seguro tengo un lugar en esta santa iglesia. Pero tenemos que, como dices bien, Fernando, entender que la iglesia es divina y humana. Ciertamente. Y en esa dimensión Seguro. podemos cometer errores como humanos, y de hecho los cometemos. Seguro. Pero a la vez la iglesia sigue, a pesar de nosotros. Seguro. 21 siglos. Porque la iglesia es de institución divina, porque lo dijo el Señor. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, nunca ha habido un momento en el cual la iglesia no haya sido. La iglesia siempre ha sido una, indivisible, permanente. Fernando, nos quedan muy poquitos minutos y me gustaría que ahora nos hablaras. Entonces, ahora ya como católico, ¿cuál es tu proyección? ¿En qué trabajas? ¿En fin, qué estás haciendo dentro de la Iglesia Católica? Sí, bueno, yo enseño teología en la Facultad de los Padres Dominicos en la Universidad Central de Bayamón. Ahora funjo allí parcial porque estoy dedicado a un apostolado de formación para laicos en las parroquias de la arquidiócesis de San Juan. Gracias a Dios, mi obispo me ha reconocido, me ha alentado y estamos haciendo este trabajo para la diócesis.
Vamos por las comunidades, dándole a los hermanos herramientas para que conozcan y profundicen su fe. Y profundizando y conociendo su fe, se enamoren más del Señor. ¿No es maravilloso oír a un ex pastor pentecostal hablar como lo está hablando Fernando? Y de que hoy día el Señor lo está usando plenamente en la Iglesia Católica como maestro y como formador. Esto solamente puede ser del Señor, esto no es obra de nadie más, de humanos, sino es obra del Espíritu Santo, Fernando. Sí, es maravilloso. Yo sé que hay personas que se están cuestionando, posiblemente compañeros míos, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué posibilidades hay para mí? No piensen en nada de eso. Abandónense en las manos del Señor. Si nosotros ponemos al Señor en el centro de nuestro corazón, el Señor se encargará de ponernos en el centro del corazón de Él, de su sacratísimo corazón, y Él se encargará, Él va a proveer. El resto, simplemente abandonarnos en las manos del Señor y confiar en Él. Si Él nos llamó a esta iglesia, que es la iglesia de Él, la iglesia verdadera, ¿qué más beneficio, qué más riqueza que estar aquí? Yo creo que si nos está escuchando algún católico que está con dudas de si está o no, o si debe participar o no participar de la iglesia, yo no creo que después de este testimonio pueda quedar igual. Este testimonio nos tiene que llevar a eso, a amar a nuestra iglesia, a meternos más en nuestra iglesia, Seguro. a vivir la vida sacramental que tenemos en nuestra iglesia. No ser católicos a mi manera. Tú sabes que hay muchos que dicen ser católico a mi manera. Es la mejor manera de no ser católico. Mire, me dicen que nos han llegado llamadas y emails de Nicaragua, de Argentina, de México, de Bolivia, de España, de Nueva York, de Puerto Rico, de Venezuela, de Chile. Fernando, tu testimonio está llegando al mundo de habla hispana. Gloria a Dios. Y nunca sabremos, y qué bueno que no sabremos nunca, el fruto que a veces produce el que compartamos estas vivencias por la televisión y por la radio. En unos minutos más voy a dar tu correo electrónico para las personas que nos escuchan por radio, para que quien te quiera contactar lo pueda hacer. ¿Te pueden contactar? Seguro. Ya al regreso de uno de nuestros intermedios te lo pusimos en pantalla, pero en unos minutos más me lo van a poner nuevamente en pantalla para que yo lo lea, y la gente de Radio Católica Mundial, aquí va, es F. Casanova, F es de Fernando, Casanova con BP, @ PR de Puerto Rico, TC, junto prtc.net. Lo repito, F. Casanova, @ prtc.net. Ahí está el correo electrónico de Fernando para que hagan todos los contactos que quieran, las preguntas, los comentarios. Seguro. Y me temo, Fernando, que te va a llegar alguno que otro cocotazo de algún evangélico que está furioso por lo que estás compartiendo el día de hoy. Si está furioso es porque no tiene fundamento bíblico. No tienen por qué sentirse furiosos. No, definitivamente no. Si se molestan conmigo es porque no tienen fundamento bíblico. Siéntanse alegres porque uno de ellos encontró la verdad y es plenamente feliz. Y yo soy muy feliz en esta iglesia.